Capítulo 2. Reacción descargo de responsabilidad. No soy propietario de My Hero Academia, Heroes y Heroes Reborn ni de ningún otro material relacionado con ellos. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos dueños y empresas. Advertencia. Malas palabras por parte de ya sabes quién. Me alegra que les haya gustado el último capítulo. Por eso les dejo otro. Antes de empezar, quiero agradecerles a todos por su reseña. Y les daré algunas ideas a sus sugerencias sobre emparejamientos. No esperen mucha acción en este capítulo. Todos verán un poco de la historia de fondo de Izuku y cómo se convirtió en quien es. Recuerden, él no quiere lastimar ni hacer las cosas que hace. No tiene elección. El hambre de Izuku es como la de Silar de Héroes, pero también es muy similar a la de un vampiro o un ghoul de Tokyo Ghoul. También verán en este capítulo cómo reaccionan todos cuando se revela que Izuku es de Stalker. Desde los prohéroes hasta las personas que se preocupan por él. Especialmente All Might, ¿cómo reaccionará ante Izuku? ¿Cuál es el don terriblemente similar a All for One? Además, todavía necesito 3 dones para Izuku. No necesito ninguno llamativo o poderoso. Quirks útiles o divertidos y tontos. Puedes nombrarlos, detallarlos y explicar cómo los obtuvo Izuku. Revisa los quirks de Izuku para que te hagas una idea de qué escribir. Quirk de actitud intuitiva evolucionada. El don principal de Izuku es la capacidad de comprender la estructura y el funcionamiento de sistemas complejos sin educación ni entrenamiento especial. Puede encontrar cualquier problema y resolverlo, incluso mejorarlo. Izuku incluso puede comprender cómo funcionan las personas y sus dones. Tanto que puede copiarlos o robarlos. Quizás incluso usarlos mejor. Lo hace mirando a los ojos de una persona, dejándola en un estado de trance mientras examina sus recuerdos, miedos, metas y sueños. Luego descubre cómo copiar o robar su don. Desafortunadamente, deja a la persona en estado vegetativo, con muerte cerebral. Si bien es un don poderoso y aterrador, también obliga a quien lo posee a comprender todo lo posible, lo que resulta en un hambre que puede manifestar la necesidad de comprender, lo que a menudo lleva a Izuku a buscar personas con dones. Si ve un don poderoso durante uno de sus episodios de hambre, podría perder el control. Izuku suele considerar este don una maldición. Su tipo es mutante. Quirk pacificador. Uno de los primeros dones que adquirió Izuku. Es un don muy similar a un don de tipo telequinesis y al don de Erasure. Izuku tiene la capacidad de agarrar telequinéticamente objetos y personas. Si agarra a una persona, puede anular sus dones. Este don también tiene desventajas como tantos otros. Puede agarrar a varios individuos y objetos si es necesario, pero solo puede manejar una cantidad limitada. Solo puede usar este don 1 o 2 veces al día, y durante unos minutos. El peso también es un factor. Si lo usa demasiado o intenta extender la duración de este don, sufrirá una hemorragia nasal, dolores de cabeza y finalmente se desmayará por fatiga. Requiere más estudio. A Izuku le gusta este don porque facilita la caza de personas. Si bien no quiere ni disfruta cazando personas por sus dones. Este don es de gran ayuda. El tipo de este don es emisor. Quirk de respiración y exhalación de neblina. Un don reciente que Izuku adquirió. Este don le otorga la capacidad de exhalar un gas venenoso negro. Este funciona como una cortina de humo y, si es inhalado por alguien que no sea Izuku y sin protección especial, deja inconsciente a cualquiera. Izuku también puede respirar la mayoría de los gases tóxicos sin problemas gracias a esto. Cuando su don de apaciguamiento falla, Izuku lo usa para atrapar y apaciguar a su presa. Desafortunadamente, después de usar dicho don, tendrá mal aliento durante unas horas. Además, si se queda sin aliento al intentar usarlo, no emitirá nada. Si bien no es el mejor ni el tipo de don más poderoso, a Izuku le resulta satisfactorio. El tipo de este don es emisor. Quirk de salto mejorado. Este don le permite a Izuku saltar a grandes alturas y largas distancias. Puede saltar la altura de un edificio promedio y atravesar edificios para alcanzar mayores distancias con facilidad. La única desventaja es que sus piernas y pies tienen una duración limitada. Saltar de 5 a 10 minutos es todo lo que Izuku puede lograr, y eso en un buen día. Conseguir este don fue difícil, pero tras una cuidadosa planificación, Izuku lo consiguió sin problemas. Izuku encuentra este don útil si persigue presas o necesita una huida rápida. Su tipo es transformación. Quirk de piroquinesis. Un poderoso don que a Izuku le resultó muy difícil de conseguir. La pelea entre él y el portador original duró horas. Similar al don de Endeavor, pero muy limitado. Izuku solo puede manipular e invocar pocas llamas a la vez.
Necesita más entrenamiento para emitir ataques más poderosos. Puede usar fuego para envolver su cuerpo en combate si es necesario, pero solo en sus manos, brazos y quizás piernas. También puede disparar bolas de fuego y una corriente de fuego. Pero solo por unos minutos antes de cansarse. La última vez que Izuku usó esta habilidad, casi incendió su casa. Afortunadamente no lo hizo. Aunque tuvo que mentirle convincentemente a su madre. Solo usa este don si es necesario. El tipo de este don es un híbrido de emisor y transformación. Kirk de mimetismo de piedra. Otro poderoso don que Izuku adquiere. Y el más difícil. Le tomó 3 días dar caza a su dueño original. Con este don, Izuku puede convertir todo su cuerpo en piedra. Aunque es más fuerte y resistente que antes, solo puede soportar cierta cantidad de daño antes de arriesgarse a que algo se agriete o se rompa. También lo hace más lento y pesado. Un excelente don de defensa y combate, Izuku lo usa si la situación se complica. Su tipo es transformación. Peculiaridad de emisión de sonido. Este don permite a Izuku emitir una onda expansiva de sonido desde sus manos. Muy similar al don de Present Mic. Excepto que Izuku solo puede usar sus manos. Las ondas expansivas que crea son capaces de empujar objetos e incluso personas. La onda de sonido de tono alto es capaz de molestar e incluso causar que algunas personas sufran hemorragias nasales o de oídos. Incluso puede dejar a algunas personas inconscientes. Izuku ha especulado que en el tono adecuado podría incluso hacer pedazos cosas. Aunque eso es solo una teoría. Desventajas. Solo se puede usar durante 5 minutos o menos. Tampoco se propaga bien bajo tierra, al igual que el de Present Mic. El tipo de este don es emisor. Bien, adelante con el capítulo. Disfrútalo y disculpa cualquier error tipográfico. No tengan miedo. Declaró Olmiga con una voz resonante y justa. Su sonrisa, amplia y radiante, haría que sus enemigos le temieran y daría esperanza a sus aliados y ciudadanos. Porque estoy aquí. 1 hora después, la jefatura de policía de la ciudad de Musutafu en una pequeña celda, en lo profundo de la jefatura de policía. El justiciero / villano conocido como el acosador estaba esposado y fuertemente encadenado. Sentado en una silla metálica junto a un inodoro y una cama pequeña. Y eso no era todo. 2 cámaras también vigilaban cada uno de sus movimientos. Además, con un guardia fuertemente armado y blindado. Parecía algo nervioso. La policía no suele hacer esto a menos que el agresor sea un villano serio. Como, al parecer, el acosador lo era. Había pasado 1 hora desde el incidente. Stalker perdió el control y se enfrentó a 3 héroes profesionales. Los derrotó fácilmente y los tuvo a su merced. 1 hora desde que puso en peligro a innumerables civiles. 1 hora desde que salvó la vida de aquellos a quienes puso en peligro. 1 hora desde que Olmig lo salvó y lo apresó. Su héroe. Para entonces, los medios ya habrían oído hablar de lo sucedido y probablemente de quién era. Cosas así no serían difíciles de averiguar para los medios. La policía probablemente ya lo sabía todo sobre él. Quizás estarían llamando a su madre para contarle lo sucedido. Lo que hizo. Stalker suspiró, haciendo que el guardia se tensara. Su vida había terminado. Sus sueños y metas se los llevó el viento. Probablemente todos en Japón sabían quién era y qué era. Un villano, un monstruo. Aún así, en el fondo, era feliz. Nadie salió herido, bueno, al menos no murió por su hambre descontrolada. Salvó a algunos. Incluso conoció a su héroe Olmig. Aunque fue él quien lo esposó y lo llevó a la policía. Pero seguía un poco deprimido, más asustado que nada. No por él, bueno, quizá un poco. No, temía por su madre. ¿Qué iba a hacer cuando se enterara de lo sucedido? ¿Qué era él? Stalker no podía imaginarlo. No quería. Mientras Stalker seguía pensando en su madre y su destino, se oyó que una puerta se abría y luego se cerraba. Entonces oyó 2 pares de pasos. Finalmente, 2 personas aparecieron por la esquina, fuera de su celda. Uno era el policía a quien Olmig te entregó. Tenía un rostro amable pero serio, era un hombre alto, de pelo corto y negro, y ojos negros. Como miembro de la policía, vestía su uniforme. Llevaba un abrigo marrón característico y un sombrero a juego. La otra persona era un hombre enfermizo y muy delgado, de rasgos angulosos y extremidades largas. Tenía el pelo de punta y despeinado, con 2 flequillos que enmarcaban los lados de su cara. Tenía un cuello muy largo y carecía de cejas. Vestía ropa holgada. Este hombre le resultaba familiar a Stalker, pero no entendía por qué. Ambos hombres se detuvieron frente a la celda de Stalker.
El agente sostenía un portapapeles y el otro permanecía allí de pie, mirándolo con extrañeza. Izuku Midoriya, alias el acosador, estudiante de secundaria de la escuela secundaria Ordera. Tiene 14 años, su madre se llama Inko Midoriya y su padre Isashi Midoriya. No tiene antecedentes penales. Bueno, solía tenerlos. Y, sin embargo, solo veo una cosa mal en este foro. ¿Sabes qué es? Stalker, ahora conocido como Izuku Midoriya, permaneció sentado allí. Con una expresión de vergüenza, permaneció en silencio. El oficial suspiró. Aquí dice que no tienes don. Y aún así, no solo demostraste que tienes uno, sino que tienes 7. Dijo el oficial, mirando a Izuku con recelo. El otro hizo lo mismo. Izuku permaneció en silencio, con la mirada fija en los hombres con indiferencia. Cuéntanos, ¿cómo sucedió eso? ¿Y por qué cazas a gente con don? ¿Cuántos tienes que no has demostrado? Izuku permaneció en silencio. Eso fue hasta que miró a los hombres. ¿Están todos bien? Ambos hombres se sorprendieron por lo que dijo Izuku. Se miraron el uno al otro. El hombre de aspecto enfermizo asintió con la cabeza al oficial, quien le devolvió el saludo. Metros Lady y Eraserhead resultaron heridos, pero no de gravedad. Algunos civiles sufrieron algunos raspones y contusiones. El único herido de gravedad fue Kamui Wox. Sufrió una fractura de pierna y una dislocación de hombro. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par, sorprendidos, y luego horrorizados, mientras bajaba la cabeza. Esto confundió tanto a los hombres como al guardia. Pero lo que sucedió después transformó su confusión en conmoción. Izuku rompió a llorar. Las lágrimas comenzaron a caer lentamente al suelo y a deslizarse por su rostro. Su expresión estaba llena de culpa y vergüenza. Yo no quería lastimar a nadie. Izuku sollozó suavemente mientras intentaba controlarse. El hambre, no puedo detenerla. Haga lo que haga, siempre está ahí. Dios, soy un monstruo. Todos volvieron a mirar a Izuku con extrañeza. ¿Qué hambre? Preguntó el hombre enfermo. Hijo, no podemos ayudarte si tú no nos ayudas. Dinos qué te pasa. ¿Cómo conseguiste esos dones? ¿Conoces a alguien como tú? El hombre enfermo necesitaba saber todas estas preguntas. El oficial permaneció en silencio mientras esperaba que Izuku dijera algo. Sin embargo, Izuku permaneció allí sentado con la cabeza agacha. Hasta que finalmente levantó la vista para encarar al hombre. Con una mirada muy sombría. No hay nadie como yo, soy un monstruo, murmuró Izuku con tristeza mientras cerraba los ojos. Acepto cualquier acusación que tengas contra mí. Solo por favor, déjame en paz. El hombre enfermo no parecía estar listo para irse. Pero antes de que pudiera decir nada, el oficial lo detuvo, negándole levemente con la cabeza. El hombre enfermo simplemente suspiró y asintió. El oficial se giró para saludar al guardia, quien hizo un breve saludo. Ambos hombres estaban a punto de irse, pero se detuvieron cuando Izuku decidió hablar por última vez. Lo siento, diles a todos que lo siento, susurró Izuku suavemente. Sobre todo a mi mamá. Ambos hombres parecieron sorprendidos por esto y luego reanudaron su camino. Sin embargo, el hombre enfermizo le dirigió a Izuku una mirada compasiva antes de irse. Pronto, Izuku volvió a estar solo. El guardia y las cámaras lo vigilaban como un halcón. Podría escapar de allí. Usar cualquiera de sus dones. Pero decidió quedarse así. Se lo merecía. Al menos hasta que volviera el hambre. Siempre vuelve. Un monstruo, eso era todo. Mientras tanto, Izuku se revolcaba en la culpa y la vergüenza en su celda. Los dos hombres que acababan de terminar de hablar con él discutían los acontecimientos recientes, concretamente sobre lo sucedido y sobre Izuku. Entonces, All Might. ¿En qué estás pensando? Le preguntó el oficial al hombre enfermo, ahora conocido como All Might. ¿Crees que este chico tiene algo que ver con, ya sabes quién? All Might simplemente suspiró. No lo sé, Tsukauchi. Ese chico usaba múltiples dones, igual que él. Tal vez. Murmuró All Might con expresión de conflicto. Tsukauchi miró a su amigo con preocupación. Aún así, lo que vi hacer a ese chico. Sigo pensando que alguien involucrado en One for All lo arriesgaría todo por gente inocente. Ese chico salvó a esa gente sin pensarlo dos veces, incluso colaboró voluntariamente con la gente con la que luchaba. Tsukauchi asintió. ¿Por qué Izuku arriesgaría su vida por un par de civiles? ¿Por qué le importaba? Con todas las historias y rumores sobre el acosador, uno pensaría que Izuku escaparía durante el caos. Pero no lo hizo. Se quedó y reveló su identidad para ayudar y salvar a la gente.
Incluso llegó tan lejos como para arriesgar su vida. ¿Por qué? ¿De qué crees que hablaba ahí dentro? ¿De hambre? Preguntó Tsukauchi a Olmigt. ¿Crees que por eso busca dones? Nunca había oído hablar de un don así. Fue entonces cuando Olmigt se detuvo. Hizo que Tsukauchi también se detuviera. El detective miró a su amigo y vio que tenía una expresión bastante seria. Sí. Solo he oído historias al respecto. De mi maestro y gran Torino. Parece que fue hace mucho tiempo en Estados Unidos. Un hombre podía adoptar dones, lo que le provocaba hambre de más. He oído que cómo consiguió esos dones no fue nada agradable. Se le consideraba el primer asesino en serie con dones de la historia. Tsukauchi parecía sorprendido y un poco conmocionado por esto. ¿Cómo se llamaba este tipo? Preguntó Tsukauchi, aún aturdido por lo que había oído. Olmigt se quedó allí parado por un rato, antes de reanudar su caminata. Su nombre era Silar. Mientras tanto en el apartamento Midoriya en un gran complejo de apartamentos, en un apartamento pequeño. Una mujer bajita y regordeta, con el pelo corto y verde recogido en una coleta en el lado de fieltro. Parecía muy preocupada y nerviosa. Estaba hablando por teléfono con su mejor amiga, Mitsuki Bakugo. Madre de Katsuki Bakugo, antiguo amigo de su hijo Izuku. La razón por la que le hablaba era que cada vez le preocupaba más que Izuku aún no hubiera vuelto a casa. Algo que había estado haciendo mucho últimamente. Esperaba que pasara por casa de Mitsuki. Por desgracia, no lo hizo. Hacía mucho tiempo que no. Gracias, Mitsuki. Disculpa la molestia. No, estoy bien. Si ves a Izuku, dile que me llame. Bueno, adiós. Inko Midoriya suspiró al colgar el teléfono. Su preocupación por su hijo y su paradero no hacía más que aumentar. Inko pronto se encontró caminando hacia la sala de estar. Donde se sentó en el sofá. ¿Dónde estás, Izuku? ¿Por qué has estado actuando tan extraño? Inko no era tonta. Durante los últimos meses supo que algo le pasaba a su hijo. Al fin y al cabo, era madre. Sabía que Izuku se escapaba por las noches o que no volvía de la escuela después de mucho tiempo por alguna razón. Simplemente no sabía por qué. Al principio pensó que era porque era solo un adolescente. Pero eso cambió cuando empezó a llegar a casa en mal estado. Normalmente llegaba a casa con cortes, raspones, moretones e incluso quemaduras. Inko pensó que era porque lo acosaban. Pero no era eso. Su hijo estaba cambiando. Ha estado leyendo un montón de libros, revistas y manuales. Algunos eran demasiado avanzados para él. Pero terminaba esos libros en pocas horas. También pasaba horas en su habitación, aislándose. Lo que solo la preocupó más. También ha estado escribiendo locuras en un manual hecho a mano. Detallando dones, sus fortalezas y debilidades. Incluso ha visto su don ahí. Toda esta locura empezó hace unos meses. Cuando Izuku llegó corriendo a casa y se encerró en su habitación. Como si hubiera hecho algo terrible. Inko intentó hablar con él, pero no salía. No durante horas. Hasta que lo hizo. Cuando salió, Izuku actuó de otra manera. Más cauteloso y curioso. Con el tiempo, todo volvió a la normalidad. Por un tiempo. Eso fue hasta que Inko notó que Izuku se comportaba de forma extraña otra vez. Inko notó que Izuku la observaba o se cernía sobre ella de forma extraña. Como si la estuviera observando o esperando que cometiera algún error. Empezó a temerle un poco cuando lo vio cerniéndose sobre ella mientras dormía. Finalmente, todo eso se detuvo. Justo entonces apareció ese villano conocido como el acosador. Otra razón por la que no quería que Izuku se fuera tarde. Inko había oído rumores y noticias sobre el acosador. Un misterioso villano / justiciero que acechaba a la gente por la noche. Normalmente, gente mala. Pero Inko no quería que ni ella ni Izuku se lo encontraran. También había oído que dejaba a sus víctimas con muerte cerebral. Una sombra de lo que eran. Inko no quería que eso le pasara a su pobre Izuku. Debería ver la tele hasta que vuelva a casa, dijo Inko con otro suspiro mientras encendía el televisor. Miró y vio que era una noticia de última hora. ¿Qué estará pasando? Noticias de última hora. Hace una hora, en medio de una calle concurrida, se produjo un ataque inesperado de un villano. Involucró a Metros Lady, Kamui Wops y otro misterioso héroe profesional. El villano que atacó, resultó ser el acosador. Un misterioso villano al que muchos consideran un justiciero que apareció recientemente en los últimos días. Ataca y deja a sus víctimas en estado vegetativo. Muchas de ellas eran verdaderos criminales. Inko se incorporó mientras escuchaba atentamente el informe.
Empezó a sentir una profunda opresión en el estómago. Esperaba que su hijo estuviera bien. La pelea fue brutal y Kamui Watts y el otro héroe profesional fueron hospitalizados, dejando solo a Metros Lady para enfrentarse a The Stalker. Durante el altercado, Metros Lady, sin saberlo, puso vidas inocentes en peligro. Afortunadamente, nadie resultó gravemente herido ni perdió la vida. Gracias al acosador, quien evitó que un edificio se derrumbara sobre muchos inocentes. Sin embargo, sin saberlo, puso su vida en peligro, pero antes de que nada sucediera, el héroe número 1 de Japón, All Might, salvó la situación y aprehendió a el acosador, lo que resultó en su arresto. Inko dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. Se alegró de no haber resultado gravemente herida, o peor aún, de que la mataran. También se alegró de que ningún buen acosador estuviera tras las rejas. Se quitó una preocupación de encima. Por desgracia, su hijo aún no había regresado. Antes de que Inko se diera cuenta, las noticias continuaron, así que volvió a centrar su atención en la televisión. Los informes son imprecisos. Pero se demostró que el acosador usaba múltiples dones. Muchos testigos confiables pueden confirmarlo. Lamentablemente, no podemos confirmarlo por nosotros mismos. Sin embargo, tras su detención, pudimos confirmar su identidad con la cooperación de la policía y los héroes pro. Inko se quedó sentada esperando a que continuaran. Sin saber que se llevaría la sorpresa de su vida. Sin darse cuenta, le mostraron al acosador en una foto policial. Esposado y encadenado, con expresión de culpa y vergüenza. Inko se sentó allí, con el rostro y los ojos abiertos de par en par. Conmocionada e incrédula. No podía creerlo. Yo, Izuku. Hace un rato en casa de los Bakugo por última vez, no sé dónde está ese mierda Deku. Katsuki Bakugo gritó con una vena apareciendo en su frente. Katsuki tenía una estatura promedio para su edad. Tenía cabello rubio ceniza y ojos rojos. Estaba entrenando afuera, en el patio de su casa. Pero no podía por su madre. Al parecer, porque la madre de Deku lo llamaba. Preguntaba si lo habían visto. Bien, mocoso de mierda. Y deja de gritar. Katsuki escuchó que su madre gritaba desde la casa. Katsuki simplemente gruñó mientras disparaba una pequeña explosión desde sus palmas. Auge. Su don se llamaba explosión. Era un don emisor. Era letal y poderoso. Encajaba bastante con su personalidad. Katsuki volvió a gruñir mientras seguía usando su don. El sudor que estaba acumulando le ayudaba mucho. Así se desahogaba. Y últimamente ha estado muy cabreado. ¿La razón? Deku. Gruñó Katsuki con expresión enojada. Últimamente, Izuku, quien llamó a Deku, porque era un nerd sin don y un poco pesado, lo había estado poniendo de los nervios últimamente. Ocurrió hace unos meses. Un día, junto con sus amigos, le recordaba a Deku lo inútil que era. Solían golpearlo, y lo hacían. Pero esta vez era diferente. Casi lo disfrutaba. Ver sus dones en acción. Les daba escalofríos que dejaran de molestarlo. Últimamente, eso es todo lo que ha estado haciendo. Escabullirse intentando ver cómo funcionaban los dones de la gente. Anotarlo todo en su pequeño manual. Voy a destruir ese maldito manual la próxima vez que lo vea. Gritó Katsuki mientras seguía disparando explosiones. Eso le enseñará a ese imbécil sin don. Aunque Katsuki e Izuku eran mejores amigos de niños, eso cambió cuando él obtuvo su don, y Deku no. Esto le demostró que era poderoso. Y que Deku y todos los demás eran solo piedras en su camino. Deku era una piedra. Una piedra molesta. Eso era todo. Con un último grito furioso, Katsuki terminó. Tras recuperar el aliento, decidió entrar y acostarse. Ese imbécil debería estar en casa con su madre. Ese inútil no debería preocuparla así. Aunque a él no le importaba Izuku, Katsuki cuidaba a su madre como si fuera suya. Era amable y siempre sonreía. Deku no merecía una mujer como madre. Katsuki estaba a punto de abrir la puerta trasera cuando su madre lo llamó. Katsuki. Entra aquí ahora. Katsuki gimió de rabia al entrar a toda prisa. Finalmente llegó a la sala, donde estaban sus padres. Sus rostros estaban en shock mientras miraban la televisión. Antes de que Katsuki pudiera decir nada, su mirada estaba fija en la televisión. Y lo que vio no lo podía creer. Los informes son imprecisos. Pero se demostró que el acosador usaba múltiples dones. Muchos testigos confiables pueden confirmarlo. Lamentablemente, no podemos confirmarlo por nosotros mismos. Sin embargo, tras su detención, pudimos confirmar su identidad con la cooperación de la policía y los héroes pro.
La televisión mostró la foto policial de Izuku con su uniforme de acosador, encadenado y esposado, con una expresión abatida y culpable. Se llama Izuku Midoriya. Tiene 14 años y estudia en la escuela secundaria Ordera. Se dice que no tenía don, pero parece que no es así. Muchos testigos y héroes profesionales confirman que tiene múltiples dones. No hemos podido contactar al señor Midoriya para obtener sus comentarios. Sin embargo, estamos trabajando para obtener información de su familia y de las autoridades que lo detuvieron. Manténganse al tanto para más información. Nadie en la sala podía creerlo. Katsuki más que nadie. Su madre fue la primera en reaccionar. Rápidamente fue al teléfono y empezó a intentar llamar a Inko. El padre de Katsuki estaba allí, en el sofá. Todavía en shock. Lo mismo para Katsuki, quien seguía sin creerlo. Izuku Midoriya, Deku. Era el infame y temido acosador. El coco de matones y delincuentes de todo el mundo. De ninguna, maldita, manera. Mientras tanto en otros lugares ya se corría la voz sobre Stalker, también conocido como Izuku Midoriya. Cómo atacó a los héroes profesionales y los tuvo a su merced. Cómo reveló su identidad al mundo para salvar a un grupo de personas de la muerte. Todo por culpa de un héroe profesional. Cómo arriesgó su vida. Muchos de los que conocían a Izuku lo creían, pero algunos se negaban. La noticia de que el acosador era un niño llegó a muchos delincuentes y matones de todo el mundo. Algunos habían perdido amigos o rivales por su culpa. Ahora que estaba bajo custodia policial, ya no tenían nada que temer. Algunos incluso pensaban en vengarse. Quizás atacando su escuela o visitando a su familia. Mientras eso sucedía, un misterioso hombre corpulento estaba sentado en una gran silla médica, conectado a varias máquinas y otros dispositivos. No pudo evitar reírse entre dientes al oír las noticias en la televisión. ¿Pasa algo, maestro?, preguntó una voz educada y seria entre las sombras. ¿Le preocupa algo de esto? El hombre simplemente rió otra vez. No, Kurohiri, me divierte que alguien con un don tan parecido al de Silar esté por aquí. Y que sea alguien tan común y corriente. Y precisamente en mi patio trasero. ¿Quieres que lo recupere?, preguntó Kurohiri, aún acechando entre las sombras. El hombre suspiró mientras estaba sumido en sus pensamientos. No, veamos qué le pasa a este querido muchacho. Ahora mismo es poco más que un animal. Si demuestra su valía, quizá lo reclutemos. Pero por ahora, esperaremos. Sí, maestro, lo entiendo. Dijo Kurohiri antes de que se oyera un fuerte silbido. Y Kurohiri se fue. Dejándolo con sus pensamientos. Me pregunto, niña, ¿cómo acabarás? ¿Serás como Silar y seguirás su camino tal como él empezó? ¿O seguirás el camino que eligió después de ese incidente? ¿Te convertirás en su aliada, o en su rival, como él? El hombre se inclinó un poco hacia adelante en su silla, dejando al descubierto su rostro. Su rostro parecía estar compuesto completamente de tejido cicatricial, extendiéndose desde encima del labio superior y cubriendo toda la cabeza y la nuca. Por lo tanto, no tenía nariz, orejas, cabello ni ojos visibles, aunque se veían los contornos de las cuencas oculares. Pase lo que pase, te vigilaré de cerca. Izuku Midoriya. Continuarán. Parece que el secreto de Izuku ha salido a la luz. Incluso ha llamado la atención de la Liga de Villanos. Así que Izuku está encerrado. ¿Qué hará? ¿Escapará o esperará a que ocurra un milagro? ¿Seguirá el camino de Silar? ¿O forjará el suyo propio? Esperen al siguiente capítulo para descubrirlo. Perdón por si este fue un capítulo corto. La próxima vez me esforzaré más. De todos modos, sigo necesitando sugerencias de parejas. Aunque no sean para Izuku. Soy todo oídos. También necesito 3 dones para Izuku. Nómbralos, detállalos y cómo los consiguió. También espera que aparezcan más referencias y nombres de héroes de vez en cuando. Recuerda, deja tus sugerencias, preguntas, ideas y comentarios generales en una reseña. Espera el siguiente capítulo después de que actualice mis otras historias. Te recomiendo que les eches un vistazo a algunas.